Hoy vengo a hablarles de un tema que muchos le temen, la soledad. No sé si aquí hay gente que le teme a la soledad. Realmente es un tema que en el común, cuando lo hablamos con otras personas, decimos: qué miedo vivir en soledad, qué miedo sentir la soledad. Pero para comprender qué es la soledad, tenemos que empezar a mirar para quién y cómo se manifiesta esa soledad. Y hoy vamos a hablar de una soledad normal, que primero vamos a ver su significado y vamos a comprender qué significa según la RAE. Y tiene dos significados muy cortos. Y dice, uno es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Y el segundo significado dice lugar desierto o tierra no habitada. Tiene un sinónimo que es el abandono, aislamiento, retiro, incomodidad, incomunicación y separación. Palabras muy fuertes. Pero hoy vamos a comprender que esa soledad que está escrita en la RAE, esa soledad que el común conoce, no es la soledad que nosotros vivimos como cristianos, porque la soledad que tenemos como cristianos es totalmente diferente. Y esa soledad la alcancé a vivir en mi vida. Yo fui católico mucho tiempo, 44 añitos de mi vida nada más. Y soy cristiano mucho más tiempo, solo 8 años. Pero aunque han sido 8 años, a comparación de 44 años, para mí ha sido más maravilloso ese poco tiempo que he compartido de la presencia de Dios que esos 44 años que no viví en su presencia. Es duro ser cristiano y más dar un salto de esos, de salir de ser una persona católica, de haber educado a mis hijos en la fe, en un catolicismo, y después decirles: me equivoqué. Venga, hagamos un alto, paremos, reflexionemos, tal vez me equivoqué y tengo que redireccionar la formación de mis hijos y de mi hogar. No es fácil cuando tú estás acostumbrado durante 44 años a compartir con toda tu familia. No me refiero a los hijos y a mi esposa, sino a compartir con tus padres, con tus tíos, con tus abuelos, con tus primos, que son tus primeros amigos de infancia, con toda esa familia grande que te formó, que te educó, que compartiste, y decirles: hey, ya no soy católico, cuando todos ellos son católicos. Y ahí se levanta una batalla muy fuerte, una batalla de fe, una batalla de creencias, una batalla de principios. Ahí es cuando vas a decir: ¿estoy dispuesto a dar esta batalla? ¿Estoy realmente comprometido como para saber afrontar esta situación? Y ahí viene la primera parte de la definición de soledad. Cuando todos los que tú creías que estaban y que te fortalecían y que te acompañaban y que eran tu compañía, te dicen: tú ya no eres parte de nosotros. Cuando inclusive tu padre te dice: tú ya no eres mi hijo, tú no me llames ni me busques porque tú no respetaste la educación que yo te di. Es muy duro, y esa es la primera parte de la soledad que encontramos aquí. Es la soledad no voluntaria. Es esa parte de la definición donde dices: caramba, ¿y ahora qué hago? Pero tomaste una decisión y tienes que afrontarla. Tomaste una decisión de decir: voy a confesar mi fe, voy a creer y voy a apostar todo por esta fe. Y tuviste que apartarte. Y ahí es donde viene la segunda parte de esa definición, de apartarme voluntariamente para fortalecerme en la fe. Y eso lo hacemos nosotros como padres también con nuestros hijos. Cuando vemos que uno de nuestros hijos está en un círculo de amistades que uno dice: caramba, no les conviene. ¿Qué hago con mi hijo? Debo buscar la manera de
sacarlo y separarlo de esas amistades que no le convienen y buscarle nuevos amigos, tratar de sacarlo sin generarle un conflicto y llevarlo de la mano. Así mismo hace Dios contigo, conmigo y con cada uno de los que estamos acá. Algunas veces he visto situaciones, hasta confesiones graciosas que me han hecho hermanos en la fe. Cuando te han rechazado porque vas a donde la novia o la niña va donde el novio y le dice: yo soy cristiano. Y la pareja le dice: ¿cristianito? No, gracias. Y por eso se acaba una relación. Y por eso tiene que buscar la herramienta de pronto para conquistar esa pareja. O que decirle: ven, yo quiero llevar una vida con esa persona, pero ¿cómo la llevo a la fe? Y he visto casos de éxito aquí en esta iglesia. Conozco un caso puntual en que la pareja, el Señor quería a esa mujer, pero esa mujer no quería a un cristianito en su vida, porque ella también era católica. Y eso lo llevó a él a inventarse estrategias que le dio Dios para poder llevar a esa mujer a los pies de Cristo, para poderle decir a esa mujer: ven, sí podemos salir adelante. Y hoy en Dios son un hogar, y hoy en Dios tienen una bendición, 2 hijas maravillosas. Eso es luchar con principios, con fe, y tener la certeza de que Dios te está apoyando. Y cuando nos sentimos en ese momento de soledad, ahí fue cuando yo descubrí, cuando en ese primer rechazo me acordé de la carta que le escribió Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 13. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no solo eso, no es solamente afirmar tu fe, no es solamente sentirse seguro de que Cristo te va a fortalecer, no es solamente sentirte en soledad y decir: Señor, ¿y ahora qué hago? Te necesito. Quiero que no me dejes y no me abandones, porque me sentiría solo, como lo dice esa definición. Y ahí entraría mi depresión y ahí entraría mi sentimiento de abandono. Pero el Señor nunca me permitió sentir eso, porque no solamente me dijo eso, sino en Isaías 41:10, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. No te sorprendas con mi mano, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amén. Y eso es una bendición. Y eso es tener la certeza de la fe. Esa es la creencia que tenemos que tener. No le tenemos que tener miedo a la soledad. No le tenemos que tener miedo al abandono, porque siempre Cristo va a estar en tu vida, porque siempre hay alguien que te sostiene, porque siempre hay alguien que te acompaña en todo momento, aún en tus peores momentos. Ahí está Dios, ahí está tu Padre, ahí está acompañándote, levantándote como un piso firme, diciéndote: esto no es para toda la vida, esto es momentáneo, esto es para un momento, un instante, un solo momento, que va a pasar muy rápido y vas a empezar a ver la gloria de Dios, porque Dios se magnifica, Dios crece en ti en tus momentos de dificultad. Dios te fortalece en cada instante de dificultad que tú pasas, en cada situación que tú vives adversa. Dios se glorifica, porque ahí es cuando tú ves más cerca la mano de Dios, porque ahí es cuando tú ves más la presencia de Dios. Hay momentos en la vida que no son fáciles y uno quisiera evitarlos, y uno quisiera decir: no quiero vivir esto. Pero son momentos ineludibles, son circunstancias que son parte de la vida. El dolor de una madre para dar a luz es ineludible, pero es una bendición, es una gracia dar un hijo. El momento de una separación, a veces cuando no nos conviene cierta situación, pues Dios te protege y te dice: no te conviene,
así te arrodilles, así ores, así me lo supliques, Dios no te lo da. No porque estés sordo, no porque no escuche tu oración, no porque no crea que te lo merezcas, todo lo contrario, porque cree y tiene la certeza de que no te conviene, porque Él no te va a dar ni va a permitir que te pasen cosas malas, sino todo lo contrario, Él te va a proteger. Porque en todo momento nosotros nos cuesta y a veces tenemos la convicción y se nos olvida que quien nos eligió fue Él, no fuimos nosotros, no fue nuestras fuerzas. Ninguno llegó a Cristo y dijo: aquí estoy, es que tú no me estabas buscando, pero yo vine en busca de ti. No es así. Todos vivimos circunstancias diferentes y todos llegamos de alguna manera a los pies de Cristo. Algunos llegamos en familia, otros llegan dando la batalla. Sobre todo veo mujeres guerreras y valientes dando la batalla por sus hijos, por su esposo que no cree. Es muy común verlo, pero son valientes y uno dice: wow, qué fuerte, qué duro, pero nos da una alegría y una satisfacción cuando ya los vemos venir juntos, cuando ya vemos que trajo a su hijo, cuando ya vemos que trajo a su pareja, cuando ya vemos que no viene sola sino viene acompañada. Qué alegría, porque Dios está escuchando sus oraciones. Pero de la misma manera vemos muchos jóvenes en esta iglesia que para poder avanzar en sus estudios tienen que desarraigarse de su casa, que vienen de la costa, que vienen de La Guajira, que vienen de Sahagún, de Santa Marta, Cartagena, Valledupar, algunos de Cota, no tan lejos, pero se desarraigan de sus familias y dejan a sus familias allí, no porque no los quieran, sino porque las circunstancias de la vida hacen que se separen de su familia y de su núcleo. No, porque Dios no quiera a su familia. Pero en esos momentos de soledad y en esa angustia de esos padres de que se van esos hijos lejos y que no pueden impedir su crecimiento, los mandan acompañaditos de la mano de Dios. Porque hay momentos en que los padres, por más que queramos, no podemos estar allí. Y se los entregamos en la mano de Dios. Y Dios ahí está. Y Dios los cuida. Y es raro ver a un joven llegar a una iglesia solo. Ellos podrían estar en otro lado. Ellos podrían estar en una fiesta, en una rumba. Pero la rumba la disfrutan aquí, en la iglesia, con la alabanza de Enoch. Y eso es una bendición. No solamente para los hijos, sino para los padres. Eso es una alegría y es una satisfacción ver a sus hijos que sacan su tiempo para ir a escuchar la palabra de Dios. Sacan su tiempo para crecer en el espíritu, en el alma y en el conocimiento de la palabra de Dios. En Isaías 55, 8-9, la versión Reina Valera, nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Wow. Y cuando uno se sienta a pensar en esa palabra, dice: ¿será que lo que estoy pidiendo es lo que quiere Dios para mí? ¿Será que lo que yo estoy buscando es lo que Dios tiene pensado para mí? Y muchas veces llegamos a ese momento en que decimos: Dios no responde mi oración. Pero se nos olvida reflexionar en esto. Y se nos olvida preguntarle: Señor, ¿será que esto que yo veo que es maravilloso que me pasara, realmente es tan maravilloso para que tú me lo des? Tal vez no lo es así. Tal vez es todo lo contrario. Y muchas veces vemos personas que están buscando empleo y dicen: yo quiero trabajar en la multinacional tal y tal. Y luchan por llegar allí. Y batallan y batallan y batallan y batallan. Y le cierran la puerta en un lado, se la cierran en otro. Y dice: pero Señor, es que no estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando? Y después le sale una oportunidad en otro lado.
Y cuando llega la bendición es cuando realmente reconocemos, wow, aquí se cumple la palabra del Señor. Los caminos del Señor son más grandes, son más altos, son más maravillosos de lo que yo esperaba. Son mejores que lo que yo aspiraba para mi vida. Vamos, dale las gracias al Señor porque hoy estás aquí, bendecido, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de prosperidad, porque Dios te ama, porque Dios te ha buscado y Dios te ha llamado. Y para esto tenemos que devolvernos en la Biblia. Y vamos a ver casos de historia que no se alejan mucho de la realidad. No pasan a ser ficción, como en las películas, sino es parte de la realidad. Y uno dice, a Dios, al rey David lo ungieron, ¿cierto? Pero cuando lo ungieron, ese pobre era simplemente cuidaba ovejas. No hacía nada raro, no hacía nada grandioso. Simplemente era el menor de la familia, el que más tiempo libre tenía porque pensaban que los otros eran más importantes. Y dijeron, mándenlo allá a cuidar a las ovejas. Sin embargo vino Elías, lo ungió, aunque ni el mismo profeta lo creía, porque el profeta esperaba ver a alguien fuerte, valiente, guerrero, para ser un rey, alguien que intimidara con su presencia. Pero David tenía todo menos intimidación con su presencia, porque vemos en la Biblia que parecía ser chaparrito, o bajito. Veíamos que cuando inclusive enfrentó a Goliat, no era la gran cosa temerosa, y todo el mundo se burlaba. Inclusive le trataron de poner una armadura, y esa armadura le quedó como grande. Y dijo, no, yo con esta vaina no puedo, mejor así, sin armadura. Pero ahí es cuando está Dios. Y dentro de los planes de cualquier persona consciente diríamos, no, yo me busco una buena armadura para meterme en ese bonche, yo mejor me respaldo, busco una buena arma para defenderme, buscaría todo para poder decir voy a salir victorioso de esta pelea. Pero cuando él va con la certeza de que su mejor arma es creer en Dios, que su mejor arma no necesita de una armadura, no necesita ser un guerrero valiente ni haberse ido al gimnasio durante 6 meses a ver si se recuperaba algo de estado físico. Cuando él reconoce que Dios le puede dar la victoria, entonces en medio de la soledad, en medio de la burla, en medio de la indiferencia, porque dirían, todo el mundo huyéndole a ver quién iba a enfrentar, todo un ejército, todos unos guerreros, y ninguno se ofreció. Y viene él y dice, no, yo voy. Yo diría, ¿qué pensaría un guerrero de esos que lleva años de entrenamiento, que ha librado varias batallas, que ha vivido triunfos y pérdidas en guerra, cuando ve que un enano dice, yo voy, sin herramienta, sin armadura? Yo creo que uno diría, pobre loco, pobre tonto. Pero no fue así. Él tenía la mejor herramienta. Y por eso yo hoy vengo a hablarles de esa soledad. Porque la soledad en un cristiano no es la que nos genera sentimiento de abandono. La soledad en un cristiano no nos debe generar depresión. La soledad en un cristiano no nos debe dar el sentido de aislamiento y de abandono. La soledad en un cristiano es la intimidad que tú tienes con Dios. Porque muy bien está escrito en la palabra que cuando busques de Dios, te apartes, busques tu lugar secreto. Y allí en esa intimidad, en ese silencio, en esa soledad, vas a encontrar a Dios. En esa soledad te va a hablar Él. Por eso es importante que reconozcamos
¿Qué es la soledad para nosotros? El mundo está lleno de ruido. El mundo está lleno de distracción. Está lleno de rumba. Está lleno de muchas cosas. Pero nosotros, para entrar en intimidad con Dios, ¿qué hacemos? Nos reunimos. Nos ponemos en su presencia. A veces podemos estar en medio de una parranda, que el vecino esté en la parranda vallenata más grande, y no es que sea malo, pero yo encuentro en mi casa la soledad y el momento para orar. Y aunque yo tenga la parranda al lado, no me aparta de la privacidad que tengo con Dios. Y es algo que tenemos que cultivar. Muchas veces podemos llegar a una fiesta. Bueno, en mis viejos tiempos yo iba mucho de rumba hasta los 44 añitos, como les decía. Pero podía llegar a las 3 de la mañana, podía llegar a las 4 de la mañana, y a veces la rumba era tan buena que seguíamos. Entonces, en esta etapa de conocer de Cristo, a veces Dios me levanta a las 3 de la mañana y me inquieta. Y yo no me levanto, digo, ya no, yo le decía al Señor: Señor, si antes yo podía durar hasta las 3 de la mañana en vela, en una rumba, ¿por qué no te puedo dedicar 15 minuticos? Voy a interrumpir mi sueño 15 minuticos para hablar contigo en soledad. Pero qué lindo es levantarse uno de madrugada y ver que a veces se le pasa el tiempo, y cuando se da cuenta, no fueron 15 minuticos, fue 1 hora, fueron 2 horas, fueron 45 minutos. No es que el tiempo sea importante, sino que el tiempo con Dios se pasa más rápido. Y así es que espero que ustedes aprendan a vivir la soledad, que se les pase la soledad rápido, que no tengan tiempo de angustiarse. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué tengo que vivir? Porque cuando tú estás en ese tiempo, cuando estás disfrutando de ese momento, no importan los segundos, no importan los minutos, no importa el tiempo que dure esa soledad y ese aislamiento. Lo que importa es lo que estás viviendo. Es que estás viviendo en la presencia del Señor. Pero como yo no soy envidioso, una anécdota que me han criticado en mi hogar es que si yo me despierto a las 3 de la mañana, yo voy y despierto a mis hijos y les digo: es tiempo de orar. Y al comienzo, la verdad, me miraban muy mal. Al comienzo eso como que no era tan agradable. Hasta mi esposa se enojaba conmigo y me decía: déjelos dormir un poquito, mano, usted sí es que no deja dormir. Pero con el tiempo aprendimos que no todo era rezar, orar, no. Aprendimos que también era escuchar. Aprendimos que era coger una Biblia y decir: bueno, este mes ¿qué libro vamos a leer? Entonces al comienzo escogía los que eran de 2 capítulos, porque era más fácil de leerlos, ¿cierto? Entonces Joel, leamos Joel, 3 capítulos, listo, perfecto, eso es rápido que lo leemos y acabamos y seguimos durmiendo. Entonces, pero llegamos a la negociación de que no podíamos leer 3 capítulos a las 3 de la madrugada, meditarlos y analizarlos, porque es que no nos íbamos ni a alcanzar a ir para el trabajo, ni para el estudio, ni para ningún lado. Entonces llegamos a la conclusión: un capítulo. Y bueno, y lo que para nosotros era muy difícil como familia, sostenernos de pie a las 3 de la mañana y más leyendo, se volvió algo común. Con el tiempo Dios no me levantaba a mí. Llegó en algunos momentos que me aplicó la inversa y me dijo: levantaba a mi hijo y él me iba y me levantaba a mí, o levantaba a mi hija y ella iba y nos levantaba a nosotros. Y entonces yo le decía al Señor: ya entiendo cuál era la parte de la perecita, que uno quería los 5 minuticos más, ¿cierto? Pero es más importante la intimidad con Dios, y es más la satisfacción que te da aprender, escuchar y saber que Dios te está hablando, que ya con el tiempo aprendimos a decir: esos 5 minuticos de más no importan, hagámoslo.
leamos, interpretemos, hablemoslo y después vamos a dormir. Pero Dios no se queda con nada, porque Dios después de ese tiempo nos da un sueño profundo, chéverísimo, y no me deja llegar tarde al trabajo, gracias a Dios, porque realmente es un sueño reparador, que no necesita 8 horas de sueño para decir descansé, porque es una hora en que el Señor te dice descansa, te voy a fortalecer, hiciste lo que tenías que hacer, te levanto y te fortalezco. Entonces no hay que tenerle miedo a la soledad. Y parte de la historia que también vemos en el rey David es que después de ser ungido, él no fue ungido como rey y de una vez lo llevaron al trono y lo sentaron allí. Él fue ungido como rey y enfrentó una batalla solo. Pero aparte que enfrentó una batalla, después fue guerrero y le sirvió a su antecesor. Y después de servirle a su antecesor, se llenó de motivos y este hombre empieza a perseguirlo para matarlo. Entonces él empezó su etapa de ungido con un aislamiento, escondiéndose en cavernas, pagando escondederos de peso para que no lo pillaran, para poder sobrevivir a su enemigo. Y esto es parte del proceso, porque si él no hubiera vivido eso, no hubiera sido el rey que fue. Porque si él no hubiera estado en aislamiento y no hubiera tenido que buscar a Dios y reconocerlo, y en esos momentos de angustia buscarlo y decirle: oye, estoy aquí orándote, pero aún así no veo que me des respuesta, y en mis noches duermo en angustia. Y él reconoció la importancia de la presencia de Dios en su vida. Y por eso fue un rey que no le importaba danzar delante de todo el pueblo, que no le importaba que lo criticaran de que iba a quedar en ridículo por estar alabando al Señor, porque él tuvo que pasar un proceso. Y ese proceso de soledad es el proceso que nos da Dios para fortalecernos, para pulirnos. Porque bien está escrito que Dios es como un alfarero que nos pone al fuego, nos pule, retira la escoria, nos limpia y nos prepara. Y eso es lo que está haciendo Dios cada vez que te sientes en soledad. Te está preparando para otro nivel, para que veas la gloria así como la vio David. Porque a David, después de que pasó esto, fue un gran rey. Y no fue un rey que pasó un tiempo corto en la historia. Fue el amado de Dios, fue amigo de Dios. Y eso es lo que busca Dios cuando te trata, cuando te pule, cuando te fortalece. Él está buscando lo mejor de ti. Él está buscando lo mejor de cada uno. Él, cuando te trata en medio de la soledad, Él está buscando que afines tus sentidos. Él está buscando que aprendas a buscarlo en esos momentos de angustia. Él está buscando que aprendas a escucharlo, porque Dios no se queda en silencio. Algunas veces escuchamos que dice: Dios no nos habla, Dios no me habla, hace tiempo no me dice nada. ¿No será que tenemos que hacer algo? ¿No será que tenemos que buscarlo? ¿No será que tenemos que afinar nuestros sentidos para reconocer su voz? ¿No será que tal vez entre tanto ruido no lo escuchamos y necesitamos apartarnos? Porque de la misma manera que le pasó a David, también le pasó a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Antes de arrancar su ministerio, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Pero no lo llevó al desierto a recibir clases. Lo llevó al desierto a ser tentado, a ser atacado, para que él supiera afrontar la tentación y no pecar. 40 días y 40 noches, dice la Biblia, en un completo ayuno. Y sintió hambre, dice al final. Pero pudo pasar la prueba y al final arrancó su ministerio. Porque allí en el desierto se fortaleció, porque allí en la soledad aprendió a buscar al Padre. Y lo aprendió también que durante su ministerio
también aprendió a buscar la soledad. ¿Y dónde lo vemos? Cuando decía, él se apartaba al desierto para hablar con el Padre. Él se apartaba y se iba solo, dejaba a los apóstoles a un lado, dejaba a la multitud, dejaba a sus seguidores, e iba en oración, en el silencio, en la soledad, y buscaba la orientación del Padre. Pero aplaudan a Dios con gratitud, con ganas. Díganle: gracias, papá. Gracias, papito Dios, porque tú me has formado, porque yo hoy estoy aquí sentado, porque tú me llamaste, porque tú me diste la oportunidad de conocerte, porque todo lo que tengo y todo lo que soy es parte de tu bendición, es parte de tu formación, es parte de tu creación, es parte del método y del sistema que usas conmigo. Y te doy gracias por los desiertos que he tenido que vivir. Gracias por los momentos de soledad en que te he podido ver. Gracias, Señor, por todo instante que me has dado en mi vida para poder reconocerte, sentir tu presencia, sentir tu fortaleza, sentir que me amas, Señor, porque lo he sentido y porque lo he vivido, porque cada una de las personas que está aquí ha visto la presencia del Señor. No tiene que verlo con sus ojos, solamente con el corazón y la mente, porque Dios trabaja en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tus sentimientos, porque Dios te levanta, porque Dios te lleva de la mano, porque a donde has podido llegar, a lo grande que has llegado a ser, lo grandioso que has podido hacer, es porque Dios te lo ha dado y te lo ha permitido. Quiero decirles que hay momentos en la soledad que uno dice: Dios se fue, Dios no me escucha, Dios me abandonó. Pero para nosotros los cristianos no existe esa palabra, porque nosotros tenemos un Padre amoroso que no nos abandona, aunque nosotros le demos la espalda, aunque nosotros no lo aceptemos, aunque nos demoremos 44 añitos con una persona detrás diciéndole: hey, escúchame, quiero hablarte de Dios. Él no se cansa. Entonces, no seas ligero, no seas acelerado para juzgar a Dios y decir: Cristo me abandonó. Nunca lo digas, porque Dios no te abandona. Porque si se tomó el tiempo para buscarte y para traerte aquí, si te dio la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, pues qué bendición. Pero si no fue así y te sacó de otro ladito y te trajo aquí, pues también qué gran bendición. Y si Dios te permite que tú lo veas, que tú lo conozcas, no es para dejarte solo. Siempre un buen cristiano debe ser firme en su confianza, en la confianza en Dios. A veces, como seres humanos, ponemos confianza en otras cosas más pasajeras, como la plata. Entonces tengo mi cuenta bancaria y ahí hay plata y no voy a pasar necesidades. Chévere, la vida va a ser suave. Pero no es así, porque así como dice alguna novela, yo no era muy novelero en mis tiempos, pero los ricos también lloran. Entonces no es tan sencillo tener plata en la cuenta. La alegría y la felicidad no es donde el mundo te dice. Muchas veces creemos que la felicidad está en el dinero, en que tengo todo y no me falta nada, que no sufro por pagar un recibo. Pero tal vez cuando somos humildes de corazón, empezamos a reconocer hasta las bendiciones de Dios para pagar un recibo, hasta para pagar el arriendo. Cuando Dios dice: no, este hombre no tiene trabajo, pero ahí le llega la cuota mensual del arriendo. ¿Cómo? No sé, pero Dios se encarga. Y eso lo hemos visto muchos. Yo lo viví en algún momento, que tenía que decir: uy, el recibo del agua, y ahora viene el kamikaze de los servicios, me lo corta. Y ahí aparecía la mano de Dios y llegaba la plata y podía pagar, y nunca había el kamikaze.
entonces es ahí donde se glorifica al Señor. Y es ahí, en las cosas sencillas, en las cosas mínimas, en los pequeños momentos donde vemos la mano de Dios. Por eso es importante saber qué es la soledad para ti, para mí. Tal vez Dios te está llamando: apártate para mí, busca de mí. No tengas miedo a la soledad, porque allí yo me manifestaré a ti. No tengas miedo. Abraham lo vio en la soledad, lo conoció en la soledad. Jesús no se cansó de buscar el apoyo del Padre en la soledad. Pero casos un poco más duros que uno dice a veces como que: líbrame, Señor. El de Job, un hombre con dinero, que no le faltaba nada, que tenía unos hijos, que tenía un hogar, que tenía unos siervos, que tenía ganado, ovejas, cabras. Era el más rico, era el más apoderado en la región que vivía. Y de la noche a la mañana no alcanza a llegar una noticia tras otra, tras otra, tras otra, y todas trágicas. Y uno dice: ¿cómo no se desespera este hombre? ¿Cómo mantiene su fe firme? Porque los que eran amigos de él les dio hasta tristeza verlo, lástima. Uy, ¿cómo le va a pasar todo esto a este hombre? ¿Qué haría para enojar al Señor? ¿Qué pecado cometió este hombre que lo ha llevado a esta situación? Y él decía: no he hecho nada. Y su esposa le decía: reniega, maldice a ese Dios y muérete. Pero él, firme en su fe, con la certeza y la convicción, la certeza de lo que no ve y la convicción de que lo que él cree es mejor que cualquier cosa que vea. Esa fe al final del proceso le dio una bendición mucho más grande que lo que tenía antes, pero para eso tuvo que pasar un proceso de pulimiento, porque nadie, ni el diablo, creía que él fuera capaz de esa prueba, pero él demostró que sí, porque es más grande Dios que el enemigo. En Malaquías 3:3 dice: se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinados como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificio aceptable al Señor. Y yo me quedo reflexionando ahí y digo: si Dios no nos hubiera redimido, ¿dónde estaríamos? Si Jesús no nos hubiera redimido, ¿qué sería de nosotros? Yo hoy le doy gracias al Padre por ese amor y por esa misericordia de darnos su Hijo, por redimirnos, por perdonarnos, por quitar ese velo y permitirnos estar en su presencia. Y eso es algo que no podemos cansarnos de darle gracias. Pero cuando tú estés en ese momento de soledad, acuérdate de eso. Vuelve allá, vuelve a la cruz y dile: Señor, yo estoy aquí, hoy estoy sufriendo y estoy padeciendo la soledad, pero tengo la certeza, Señor, que tú estás permitiendo esto porque grandes cosas vienen, porque tu bendición es más grande, porque tú no me abandonas y porque la muerte en la cruz no fue en vano. Yo sé y estoy firme en mi fe, porque yo sé que este tiempo va a ser corto y la bendición va a ser grande, va a ser inmensa. No te canses de darle gracias a Dios. Siempre
siempre que estemos en nuestro aposento, busquemos ese tiempo con Dios. Pero no, algo que sí quiero decirles: a veces uno es egoísta y uno dice, Dios me bendice, pero no se preocupa por los demás. Y ahí es donde viene el amor de Dios. Preocúpate por los demás. A veces no es fácil uno llegar como cristiano a una empresa y decirles a todos los compañeros: hey, los invito a un encuentro. Puedo colocarlo hasta en Cartagena con los tiquetes pagos, todo, y decirles: vamos a estar allá encerrados 3 días hablando de Cristo. Yo creo que ninguno me levanta la mano en la oficina y me dice: camine. Así le regalé los tiquetes, la comida, la estadía, el mejor hotel. No, ¿cierto? No es fácil, pero debemos ser constantes. No atropellar, pero ser constantes. Y esa sutileza y esa afinidad que nos da el Espíritu, eso lo vamos a encontrar en soledad. Y Dios nos va a decir: háblale a tal persona, toca su corazón, háblale, míralo a los ojos, invítalo, porque Dios nos enseña a llevar más hijos a sus pies. Porque Cristo nos enseñó con ese amor y con esa paciencia: no te desesperes, no tienes que jalarlo, simplemente háblale de mí. En algún momento Él irá, en algún momento Él me escuchará. Y eso tenemos que hacerlo a diario. Pero para tener ese crecimiento espiritual, para tener esa inspiración y esa orientación, necesitamos de estos tiempos con Cristo. Por eso mi invitación es que siempre, aún en la circunstancia que estés, no se te olvide lo primero, lo más importante. Dios es tu base, Dios es tu roca, Dios es tu fortaleza. El Señor es quien te sostiene, no importa la situación, y Él es el que te acompaña en todo momento de soledad, porque tú no necesitas un bullicio a tu alrededor, tú necesitas a Dios en tu corazón, tú necesitas a Dios en tu mente, y tú necesitas tu fe firme, porque así es que vas a lograr salir adelante y pasar cada etapa del proceso. Ineludible, sí, pero acompañado es mejor. Hay unos tiempos y hay unos momentos que encontramos en estos momentos de silencio y son propicios para meditar y reflexionar. A veces, cuando se nos pasa la vida en la carrera y en el afán, podemos cometer errores y nos damos cuenta que la embarramos, y no pasa de simplemente decir: ay, la embarré, pero ya no puedo hacer nada, ¿cierto? Pero cuando tenemos esos momentos de intimidad con Dios, es el tiempo de decirle: Señor, perdóname, perdí mis cabales, no fui el mejor testimonio, tal vez no me dejé orientar, o no reflexioné, o no pensé para hablar, o no hice algo para que salieran bien las cosas, ¿cierto? Entonces esos momentos de intimidad sirven para reflexionar, para ir allí donde el Padre y decirle: Señor, que no se repita esto, ayúdame, fortaléceme, dame la sabiduría para hablar, para pensar, para actuar, dame el sentimiento correcto para poder responder. Esto es parte también de la intimidad con Dios, y eso, por eso no lo llamamos soledad, sino lo llamamos intimidad. También es un tiempo de conexión con lo divino. Es un tiempo que te permite reconocer la voz. Es un tiempo en que te permite reflexionar y ver cómo Dios te ha llevado, de a dónde te ha sacado y hasta dónde te ha llevado, y decir: definitivamente ha sido la mano de Dios quien me ha llevado a lo que estoy. Pero no solo eso, te da la paz y la tranquilidad. Lo que no le da la soledad a la gente del común, lo que no dice en la RAE, es que la soledad a un cristiano a veces le da la paz, y a veces también le da la tranquilidad.
y a veces le da tiempo de descanso. Muchas veces uno puede estar en oración con el Señor y le da sueño y se queda dormido, pero es el Señor dándote ese tiempo de descanso, decirte: tranquilo, aquí estoy, no te preocupes por nada, yo te llevo de la mano, no te angusties. Y esa paz solo viene de la mano de Dios. Pero no para ahí. Ahí no paran los momentos de soledad o de intimidad, o lo mal llamado soledad en un cristiano, porque realmente deberíamos decir intimidad con Dios. También viene un crecimiento espiritual. A medida que tú vas disfrutando de estos tiempos, a medida de que tú vas haciendo que estos momentos sean más continuos, a medida de que tú vas compartiendo más y más con Dios, te vas dando cuenta de que tu crecimiento espiritual, tu fortaleza, hablar de Dios no te cuesta, reconocerlo no te cuesta, ver su obrar en tu vida no te cuesta, ver su obrar en los demás no te cuesta. Te da crecimiento espiritual para alegrarte hasta de lo que no te pasa, sino las cosas buenas que le pasan a tus amigos, a los que comparten tu fe. Uno se alegra de ver cómo crecen espiritualmente. Yo me alegro de ver cómo le va bien a los compañeros que vienen aquí y nos congregamos y que me dicen: oye, me pasó algo bueno esta semana, genial, me alegra. Así no me traiga un beneficio a mí, me alegra porque sé que Dios está con él y lo está respaldando. No solo esto, sino también me da un tiempo de renovación y de restauración. Muchas veces llegamos a este tiempo de soledad en un momento en que nuestro ánimo no está alto, en que nuestro ánimo está por debajo. Pero en ese momento de silencio y de soledad, Dios lo aprovecha para renovarnos, para fortalecernos, para decirte: mira, tal vez esto que pasó es duro para ti hoy, pero con el tiempo vas a descubrir que era mejor que fuera así. Porque Dios no se queda con nada. El Señor no se va a quedar con, no te va a dejar inquieto toda la vida. Cuando pasan los años, vas a darte cuenta de que todo lo que pasó en tu vida, bueno, malo, preocupante en algún momento, porque las preocupaciones de ayer ya no son mis preocupaciones de hoy, fueron cosas pasajeras. Pero hoy tengo la tranquilidad de que aquí estoy, firme en Cristo, firme en mi fe, con la convicción de que me bendice cada día, con la certeza de que me acompaña en todo momento y que aún así en mi soledad Él está, porque yo no necesito de la gente, necesito es de su presencia. Y aquí viene una conclusión. En 1 Corintios 10:23 dice: haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y es ahí donde yo digo, es lo más duro, que a veces sentimos que nos pega duro y nos da soledad. ¿Por qué? Porque uno a veces quisiera ser aceptado por todo el mundo, que a donde uno fuera, todo el mundo le dijera: ay, chévere. Pero muchas veces vas a llegar a sitios y van a decirte: ay, ahí llegó el cristianito. Vas a ir a sitios y ni siquiera te van a convidar porque dicen: ay, hay una reunión de oficina, nos vemos en los billares de la 45 y vamos a jugar billar todos, y no lo invitan a uno. Pero tranquilos, porque tú no necesitas de esos momentos. Esa es la paz que Dios te da. Y ahí es donde descubres que no te sientes ni rechazado, ni humillado, ni aislado, ni abandonado, porque ahí es cuando realmente descubres que todo el mundo puede ir a jugar billar, pero que tú no necesitas de eso para encontrar la felicidad, porque Cristo está contigo.